One Story, 72. Zacarías, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Zacarías 1:14. El profeta Zacarías apareció aproximadamente 2 meses después del profeta Ageo. Juntos, alentaron la reconstrucción del templo y finalmente fueron testigos de su terminación bajo el liderazgo de Zorobabel. Sin embargo, aquellos que esperaban que todo mejorara una vez reconstruido el templo pronto se sintieron decepcionados. Esa decepción llevó a otra crisis espiritual. Incluso después de completar el templo, la vida del primer grupo de los que regresaron del exilio no había cambiado mucho. Una razón fue que, después de la muerte del gobernador Zorobabel y del sumo sacerdote Josué, no surgieron líderes fuertes. Otra razón fue el constante acoso de las naciones vecinas. Pero Zacarías sabía que, más allá de los problemas externos, el verdadero problema estaba dentro, la condición espiritual del pueblo de Dios. Y eso es lo que el libro de Zacarías aborda. Exteriormente, Israel parecía pequeño y débil, y las naciones que lo rodeaban se veían poderosas y fuertes. Pero Zacarías declara que es Dios quien gobierna el curso de la historia mundial. Y al final, la victoria definitiva pertenece al pueblo de Dios. Ese es el consuelo y la esperanza que Zacarías proclama. Por eso también, el libro de Zacarías contiene muchas profecías acerca del regreso de Cristo. Así que ahora, entremos juntos en el libro de Zacarías. Vuélvanse a mí. Dios comienza el libro de Zacarías diciendo, el Señor se enojó mucho con sus antepasados. Y dice, vuélvanse a mí, y yo me volveré a ustedes. Pero ellos no se volvieron. Sus antepasados habían oído a los profetas llamándolos a apartarse de sus malos caminos y regresar a Dios. Pero no escucharon las palabras de Dios ni le prestaron atención. Como resultado, la disciplina de Dios vino sobre ellos, tal como sus obras lo merecían. Ahora estamos estudiando juntos los libros proféticos. Cada libro tiene su propio estilo, pero su mensaje central no varía mucho. Los temas principales son la reprensión y la restauración. La mayoría de los libros proféticos comienzan con una reprensión y terminan con una restauración. Volveré a consolar a Sión y elegiré de nuevo a Jerusalén. La palabra del Señor vino a Zacarías. Él vio una visión, un hombre montado en un caballo rojo estaba entre unos mirtos en una hondonada, y detrás de él había caballos rojos, castaños y blancos. El ángel del Señor, que estaba entre los mirtos, dijo, Señor Todopoderoso, ¿hasta cuándo vas a negar tu compasión a Jerusalén y a las ciudades de Judá, con las que estás enojado desde hace 70 años? Entonces el Señor respondió, estoy muy celoso por Jerusalén y por Sión, y estoy muy enojado con las naciones que se sienten seguras. Yo estaba un poco enojado, pero ellas agravaron el daño. Por eso, regresaré a Jerusalén con misericordia. Mi casa será reconstruida en ella, y el cordel de medir será tendido sobre Jerusalén. Mis ciudades volverán a rebosar de prosperidad, y el Señor volverá a consolar a Sión y elegirá de nuevo a Jerusalén. Dios continuamente deseaba restaurar a su pueblo y los llamaba a volver a Él. Pero ellos seguían mirando al mundo, confiando en el mundo y amando al mundo. Y al hacerlo, solo aumentaban el peso de la disciplina de Dios. Pero por su ardiente compasión, una vez más tuvo misericordia de ellos y regresó a Jerusalén, diciendo, mis ciudades volverán a rebosar de prosperidad. El Señor volverá a consolar a Sión y elegirá de nuevo a Jerusalén. Así es nuestro Dios. Luego Dios mostró a Zacarías 4 cuernos, estos representaban las fuerzas que habían dispersado a Judá, a Israel y a Jerusalén. Después aparecieron 4 artesanos. Ellos fueron enviados para aterrorizar a los cuernos que habían dispersado a Judá y para derribarlos. Esta es una restauración que Dios mismo traerá. Las naciones que Dios había usado para disciplinar a su pueblo ahora serían derribadas por otros. Viviré entre ustedes. Zacarías ve otra visión.
Aparece un hombre con un cordel de medir en la mano para medir Jerusalén, para ver cuán ancha y cuán larga es. Pero otro ángel dice, Jerusalén será una ciudad sin muros, por la gran cantidad de personas y animales que habrá en ella. Esto apunta a la futura Jerusalén espiritual y al pueblo espiritual de Dios, que ya no estará definido por límites visibles. Dios dice, yo mismo seré para ella un muro de fuego alrededor, y seré su gloria en medio de ella. Sí, Dios había dispersado a su pueblo hacia los cuatro vientos como juicio. Pero ahora, aquellos que habían saqueado a su pueblo serían a su vez saqueados. Dios llama a la hija de Sión, la ciudad de Jerusalén, a cantar y alegrarse. Porque vengo, y viviré entre ustedes, dice. En aquel día, muchas naciones se unirán al Señor y serán su pueblo. Y Dios vivirá en medio de ellas. Dios volverá a escoger a Judá como su porción en la tierra santa, y una vez más elegirá a Jerusalén. Y el Señor llama a toda la humanidad a guardar silencio delante de Él, porque Él se está levantando desde su santa morada. En aquel día, actuará. Ahora hemos pasado por los libros históricos. A partir de ese momento, la salvación de Dios ya no es solo histórica. Por supuesto, debemos recordar que el éxodo de Egipto, el recorrido por el desierto y la entrada en Canaán fueron apenas una antesala de la salvación definitiva. De la misma manera, después de la caída de Judá, el regreso del exilio y la reconstrucción del templo y de los muros fueron una restauración histórica. Pero si esa restauración hubiera sido el objetivo final, el nuevo templo habría sido mucho más glorioso que el anterior. Y no lo fue. La salvación que vemos en los libros proféticos señala hacia algo mayor. Es la salvación espiritual que vendría a través del Mesías, Jesucristo. Haré venir a mi siervo, el renuevo. El sumo sacerdote Josué estaba de pie ante el ángel del Señor, y Satanás estaba a su derecha para acusarlo. Satanás señalaba el estado de Josué, que representaba el pecado y la condición quebrantada de Israel después de su caída, y, como siempre, condenaba su pecado. La Biblia describe esto como oponerse a él. Pero el Señor reprendió a Satanás. ¿Por qué? Porque Dios había escogido a Jerusalén, aunque fuera como un tizón arrebatado del fuego. Dios quitó el pecado de Josué, ordenó que le quitaran las ropas sucias y dijo, mira, he quitado de ti tu pecado, y te pongo vestiduras de gala. Luego, colocaron un turbante limpio sobre su cabeza. El Señor le dijo a Josué, si andas en mis caminos y cumples mis órdenes, tú gobernarás mi casa y cuidarás de mis atrios, y te daré un lugar entre estos que aquí están. Y continuó diciendo, haré venir a mi siervo, el renuevo. El Señor también habló de la piedra que había sido puesta delante de Josué, diciendo, en un solo día quitaré el pecado de esta tierra. Así como las ropas de Josué fueron cambiadas, los pecados del pueblo serían limpiados por Dios. Y cuando la restauración con Dios se complete, cada uno invitará a su prójimo a sentarse bajo su vid y bajo su higuera. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Dios sigue hablando sobre la restauración de su pueblo. Le muestra a Zacarías una visión, un candelabro de oro macizo con un depósito en la parte superior y 7 lámparas encima, con 7 conductos para las lámparas. Este candelabro de oro era uno de los muebles sagrados en el santuario del tabernáculo en el desierto, el lugar donde Dios se encontraba con su pueblo a través del sumo sacerdote. Cuando Dios dio instrucciones a Moisés sobre el tabernáculo, le dijo, ordena a los israelitas que te traigan aceite puro de olivas prensadas para el alumbrado, a fin de mantener las lámparas encendidas continuamente. Junto al candelabro había 2 olivos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Estos simbolizaban la guía, la protección y el cuidado inagotables de Dios. Cuando Zacarías preguntó al ángel qué significaba todo esto, el ángel transmitió la palabra de Dios, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. La restauración vendría únicamente por el Espíritu de Dios, tal como también lo había declarado el profeta Joel. Entonces el Señor dijo,
¿quién eres tú, gran montaña? Ante Zorobabel te convertirás en llanura. Esa gran montaña, símbolo de la ley o de la barrera que la fuerza humana y la sabiduría humana no podían superar, sería removida. Y cuando se coloque la piedra principal, el pueblo gritará, gracia, gracia sobre ella. Esa piedra principal es el Mesías que habría de venir, Jesucristo. Dios mismo llevaría esto a cabo. Históricamente, el templo fue reconstruido bajo el liderazgo de Zorobabel. Y en la gran historia de la redención, Jesucristo cumpliría la verdadera obra del templo. Esta es la maldición que se extiende sobre toda la tierra. Luego Dios mostró a Zacarías otra visión, un rollo volante. Este rollo representaba la maldición que se extiende sobre toda la tierra. Declaraba, todo ladrón será expulsado, y todo el que jure falsamente será expulsado. El rollo entraría en la casa del ladrón y en la casa del que jura falsamente en nombre de Dios, permanecería allí y la destruiría por completo, tanto su madera como sus piedras. Después de esto, Dios mostró a Zacarías la visión de una mujer en un canasto, y la visión de 4 carros, cada uno simbolizando el gran juicio que vendrá en el día del Señor. El que se llama el renuevo construirá el templo del Señor. Después de hablar del juicio a través de visiones, Dios vuelve a dar un mensaje de restauración. Coloca una corona sobre la cabeza del sumo sacerdote Josué y dice: Aquí está el hombre cuyo nombre es el renuevo, y él brotará de su lugar y construirá el templo del Señor. Él será quien construya el templo del Señor, y recibirá la majestad real, y se sentará y gobernará en su trono. Y habrá un sacerdote en su trono, y habrá armonía entre ambos. ¿Realmente ayunaban para mí? Dios vuelve a reprender a su pueblo por su pecado. Dice: cuando ustedes ayunaban y se lamentaban en el 5º y 7º mes durante estos 70 años, ¿realmente era para mí que ayunaban? Y continúa: ¿y cuando ustedes comían y bebían, no lo hacían para ustedes mismos? Endurecieron su corazón como el diamante. Cuando Israel entró en la tierra de Canaán y vivió en paz, Dios no dejó de hablarles a través de sus profetas. Desde Abraham hasta Moisés, Dios sacó a su pueblo de Egipto, los guió por el desierto y les dio la tierra de Canaán para que vivieran como su pueblo y disfrutaran de su gracia. Pero una vez establecidos en la tierra, se apartaron de Dios y adoraron a Baal y a Astarte. Dios les dijo: practiquen el verdadero derecho, muestren amor y compasión unos por otros. No opriman a la viuda ni al huérfano, al extranjero ni al pobre. No tramen el mal unos contra otros. Dios los llamó a vivir en justicia, misericordia, amor hacia Él y amor hacia el prójimo. Pero ellos no quisieron escuchar. Volvieron la espalda y se taparon los oídos. Endurecieron su corazón como el diamante, y no quisieron oír la ley ni las palabras que el Señor Todopoderoso había enviado por su Espíritu por medio de los profetas anteriores. Entonces Dios respondió con ira: cuando yo llamé, no escucharon, así que cuando ellos llamaron, yo tampoco escuché. Dios los dispersó entre las naciones, y su tierra quedó desolada. Serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Una vez más, Dios habla de restauración. Dice que siente celo por Sión y que volverá a habitar en Jerusalén. Jerusalén será llamada ciudad de la verdad, y el monte del Señor Todopoderoso será llamado el Monte Santo. La ciudad volverá a llenarse de ancianos y ancianas, de niños y niñas jugando en las calles. Para el remanente de Israel, que había pasado por el tiempo de la destrucción, esto podría parecer demasiado maravilloso para ser creído. Pero para el Dios Todopoderoso, no hay nada imposible. Dios dice: salvaré a mi pueblo del oriente y del occidente, y los traeré para que vivan en Jerusalén. Ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios con verdad y justicia. Este pacto: ustedes serán mi pueblo, y yo seré su Dios, ha continuado desde antes del Éxodo, a través del desierto, de Canaán, del exilio, y ahora en el tiempo del regreso. Es un pacto de gracia unilateral. El pacto de Dios no se rompe por el fracaso humano.
Esto es lo que deben hacer. Dios sigue hablando de restauración. Dice, no trataré al remanente de este pueblo como lo hice en el pasado. Les dará semillas de paz. La vid dará su fruto, la tierra producirá su cosecha, y los cielos enviarán su rocío. El remanente disfrutará de todas estas bendiciones. Judá e Israel, ustedes fueron una maldición entre las naciones, pero yo los salvaré y los convertiré en bendición. No tengan miedo, cobren ánimo. Cuando sus antepasados me provocaron, decidí traer calamidad y no me arrepentí. Pero ahora he decidido hacer el bien a Jerusalén y a Judá. No tengan miedo. A este pueblo restaurado solamente por la gracia de Dios, Él ahora les dice, esto es lo que deben hacer, digan la verdad unos a otros, juzguen con verdadera justicia en sus tribunales, no tramen el mal contra su prójimo, ni amen el jurar en falso. Porque todo eso lo aborrezco. Con temor reverente a Dios, deben practicar la justicia y la rectitud hacia sus semejantes. Buscarán al Señor y pedirán su favor. Dios dice que todas sus prácticas religiosas se convertirán en gozo, alegría y festividades felices, y les pide que amen la verdad y la paz. En aquel día, muchos pueblos y habitantes de muchas ciudades vendrán a Jerusalén para buscar al Señor y pedir su favor. Las naciones extranjeras dirán, hemos oído que Dios está con ustedes. Queremos ir con ustedes. Juicio sobre las naciones. En el tiempo señalado por Dios, Él juzgará a Damasco, Hamat, Tiro, Sidón, Ascalón, Gaza, Ecrón, Asdod y a los filisteos, aquellos que se enorgullecían de su fuerza y riqueza, que construyeron fortalezas y se exaltaron a sí mismos. Ya no volverán a pasar por la tierra de Dios. Viene humilde y justo, trayendo salvación. Dios dice, alégrate mucho. Grita de júbilo. Viene un rey, no como los reyes del mundo, sino justo, que trae salvación, y cabalga en un asno, en un pollino, cría de asna. El pueblo de Dios ya no vive por su propia fuerza, sino que vive en esperanza por la sangre del pacto. Dios mismo peleará por ellos. En aquel día, el Señor salvará a su pueblo. Su prosperidad y belleza rebosarán como el trigo y el vino nuevo. Yo soy el Señor su Dios. Dios continúa con su promesa de restauración. Pidan al Señor lluvia en la primavera, y Él enviará aguaceros. Dios castigará a los ídolos que extraviaron a su pueblo. Él mismo los cuidará, los fortalecerá y los salvará. Por su misericordia, los hará volver, llenará sus corazones de alegría, reunirá a los dispersos y multiplicará su número. Nadie podrá detener lo que Dios hará en su nombre. Favor y unión. Después de estas promesas de restauración, Dios vuelve a hablar de juicio. En este juicio, Dios rompe el bastón llamado favor y anula su pacto. Pero esto no es el final. Señala a Jesucristo, quien sería vendido por 30 piezas de plata, el único que traería la verdadera restauración. También se rompe el bastón llamado unión, mostrando que la unidad física de Judá e Israel sería quebrada, pero una nueva unidad espiritual vendría a través de Jesucristo. Los pastores necios e inútiles no cuidan a las ovejas dispersas, no sanan a las heridas y solo se alimentan a sí mismos. Pero el verdadero pastor, Jesucristo, vendrá como el buen pastor. En aquel día. El día del Señor vendrá. En aquel día, Dios protegerá a Jerusalén, cuidará de la casa de Judá y fortalecerá a su pueblo. Derramará el espíritu de gracia y de súplica. Mirarán al que traspasaron y llorarán por él. Se abrirá una fuente para limpiar el pecado y la impureza. La idolatría, los falsos profetas y los espíritus impuros serán eliminados. Las visiones proféticas ya no serán necesarias. Dirán, el Señor es nuestro Dios. La restauración completa entre Dios y su pueblo solo llegará a través de la cruz de Jesucristo. Dios herirá al pastor, al que está cerca de él. Las ovejas serán dispersadas,
pero el remanente será refinado como la plata y probado como el oro. Ellos invocarán el nombre de Dios, y Él dirá, ellos son mi pueblo, y ellos dirán, el Señor es nuestro Dios. Esta es la verdadera restauración. El día del Señor. El día del Señor se acerca. Para el pueblo de Dios, será un día de salvación a través del juicio. Para aquellos que no lo reconocen, será un día de juicio. En aquel día, solo el Señor será Rey sobre toda la tierra. Aún las campanillas de los caballos llevarán la inscripción, Santo al Señor. Y no quedará nadie que se niegue a reconocer a Dios. La historia de juicio y salvación de Dios continúa, su celo, su pacto, su misericordia y su amor no se detendrán hasta restaurar plenamente a su pueblo por medio de Jesucristo.